Bienvenidos, bienvenidas a una nueva conmemoración de la caída del muro de Berlín. Agradecemos muchísimo a quienes se conectan y participan hoy en una actividad que resulta tan importante en un mundo que enfrenta tan grandes desafíos políticos y frente a los cuales los extraordinarios hechos del 9 de noviembre de 1989 en Berlín y la laboriosa reunificación de Alemania nos pueden ofrecer algunas lecciones y algunas enseñanzas. La Fundación Konrad Adenauer conmemora cada año esta fecha como parte de una cultura de la conmemoración, con el propósito de recordar la importancia de fortalecer las estructuras democráticas, el valor del diálogo y de las soluciones pacíficas en los conflictos que a veces nos separan, que a veces nos instalan en esquinas distintas. Nos acompaña durante esta actividad el embajador de Alemania en Chile, Christian Hellbach. Muy buenos días, embajador. Muy buenos días. Quiero saludar también desde Alemania el comisionado para registros del Servicio de Seguridad del Estado de la ex-RDA, Roland Jahn. Muy buenas tardes en Alemania, señor Jahn. Quiero saludar también al director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Francisco Esteves. Muy buenos días en Santiago, Francisco. Sí, gracias Paula, sí, buenos días, aquí escuchando muy bien. Y saludar al director de la Fundación Konrad Adenauer, Andreas Klein. Muy buenos días, Andreas. Muy buenos días, Paula, muchas gracias. Les recuerdo que queremos escuchar sus preguntas para nuestros invitados y que las pueden enviar a través del chat. Yo soy Paula Molina, soy periodista de Radio Cooperativa y es un honor estar presente en esta actividad. Vamos a comenzar con unas primeras palabras de bienvenida del embajador Hellbach y le entrego la palabra. Muchas gracias, Paula, y qué gusto estar con ustedes. A mí me corresponde saludar y saludo muy cordialmente al señor Roland Jahn, comisionado federal para los registros de la Stasi. Estimado señor Jahn, muchas gracias por participar en este evento. Saludo además muy cordialmente a Francisco Esteves, director del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos acá en Santiago de Chile, Andreas Klein, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Chile, y por supuesto a todas y a todos quienes nos acompañan hoy en Chile y en Alemania. Aprovecho para dar las gracias a la Fundación Konrad Adenauer y al Museo de la Memoria por hacer posible este encuentro. Ojalá podamos inaugurar en un futuro no demasiado lejano, de forma presencial y para un público más amplio, la exposición Nos llamaban enemigos, que a raíz de la pandemia hoy solo podemos inaugurar de forma virtual. Y quiero aprovechar además para dar las gracias a la agencia Gewerkdesign de Berlín que diseñó esta exposición y a mi amiga Birgit Schlegel, una de las directoras de esta agencia que creo que hoy está con nosotros. Hoy vamos a hablar con Roland Jahn sobre la importancia que tiene la memoria histórica para el fortalecimiento de la democracia. Y qué mejor día para hacerlo que el 9 de noviembre, una fecha realmente emblemática para la historia de mi país. Porque, como todos saben, todos los que están aquí con nosotros saben, hoy conmemoramos el 31º aniversario de la caída del muro de Berlín, aquel suceso lejano ya para la mayoría de nosotros, que abrió el camino a la reunificación de Alemania, marcó además el final de la Guerra Fría y dio inicio a un nuevo capítulo de la integración europea, aquel proyecto que tanto ha aportado a la paz y a la prosperidad en el viejo continente. Pero no es solo el aniversario de la caída del muro de Berlín lo que hace que esta fecha, el 9 de noviembre, sea tan emblemática para la historia de mi país. Es porque hoy conmemoramos además la infame Noche de los Cristales Rotos, el 9 de noviembre de 1938, cuando la Alemania nazi, que ya había pasado antes de la retórica incendiaria a la política de discriminación abierta en contra de los judíos, dio el paso definitivo hacia la violencia, destruyendo vidas, esperanzas y sobre todo el tejido valórico de toda una nación. Y que el aniversario de ambos sucesos, uno vergonzoso y aterrador y el otro feliz, coincidan en un mismo día de noviembre, nos recuerda que la memoria histórica tiene que ser integrada, porque la historia es indivisible, o por decirlo así, no se puede compartimentar mirando solo lo que gusta e ignorando lo que no. Esa coincidencia guarda además dos lecciones que creo que son importantes.
importantes. La primera es que hay que defender los valores que sustentan nuestras democracias, a saber, la dignidad humana, la tolerancia y la justicia, porque la memoria de la noche de los cristales rotos nos recuerda lo que sucede cuando esos valores son pisoteados. La segunda lección es la que nos enseña la caída del muro a manos de hombres y de mujeres que se atrevieron a desafiar un régimen autoritario. La defensa de los valores democráticos no solo es necesaria, también es posible. Permítanme, a manera de conclusión de esta breve introducción, compartir dos reflexiones más. Una se refiere a lo que nos motiva a presentar esta exposición aquí en Chile, y la otra a la relevancia del tema en la actualidad. En aquellos años, cuando cayó el muro de Berlín, los ciudadanos y las ciudadanas de la ex-RDA recuperaron la libertad, también Chile iniciaba su retorno a la democracia. Nuestros países comparten una vivencia compleja. La pérdida de la democracia y su feliz recuperación. El vivo testimonio de estas vivencias compartidas son las experiencias hechas por muchos chilenos que buscaron refugio en la República Democrática de Alemania. Algunos de ellos, trágicamente, también sufrieron la persecución política en la RDA por parte de la Stasi, sufriendo de esta manera una renovada victimización. ¿Y cuál es la relevancia de estas reflexiones para la actualidad? Hoy nos damos cuenta que la democracia no es un estado natural, no es un inamovible. Vuelven a surgir en el seno de nuestras sociedades movimientos políticos que predican la segregación y la intolerancia, una especie de tribalismo, como se ha llamado también, que se nutre de la polarización, aprovechando la inseguridad y el temor que inspiran grandes desafíos como la pandemia o el cambio climático. Esos movimientos buscan que simples diferencias se transformen en brechas profundas, adversarios en enemigos, impidiendo lo que necesita la sociedad democrática para prosperar: concordia, comunidad y diálogo. Por ello, sigue siendo tan importante hacer memoria, aprender de la historia y no dejar que impere la lógica de la polarización, defender nuestros valores y construir comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador, por el mensaje, por el contenido de su discurso y por las palabras en esta mañana. La caída del muro de Berlín está entrelazada con las manifestaciones que se producen antes y después de su derribo en 1989, y las imágenes de esas expresiones, de esa necesidad de cambio, pero también esas expresiones de alegría ante lo que se logra conquistar, son necesarias de revisitar. Es necesario y son imágenes que debemos compartir con nuevas generaciones, con aquellos para quienes el muro es apenas un recuerdo, o una imagen, o una historia de la que quizás hablan sus abuelos, sus abuelas, sus padres o sus madres. Ya mencionaba el embajador, la exposición nos llamaban enemigos, y vamos a entregar más detalles respecto a ella. Antes de iniciar el diálogo con nuestros panelistas, podemos ver algunas de las imágenes de las manifestaciones de ese otoño de 1989.
están esas imágenes que nos hablan de un lenguaje que es común, que podemos reconocer cuando las personas salen en busca de su libertad, salen en busca de aquellas cosas que las unen y por las que creen que vale la pena luchar, que es lo que estaba pasando en esas imágenes de 1989. Vamos a abrir ahora el diálogo con Roland Jan y Francisco Esteves, y les quiero, además de agradecer los comentarios que ya están en el chat, recordarles que pueden dejar sus preguntas y que de acuerdo al tiempo las vamos a seleccionar para incluir en esta conversación. A mí me gustaría partir con un apunte testimonial. Me gustaría que Roland Jan, conectado con nosotros hoy desde Alemania, pudiera compartir con nosotros su vivencia en torno a ese día, el día de la caída del muro. ¿Cuáles fueron sus preocupaciones? ¿Cuáles fueron sus esperanzas, sus inquietudes en ese momento? Señor Jan, para quien además había experimentado la persecución política, había sido un disidente de la RDA, había sido expulsado hasta lo que entonces se llamaba Berlín Occidental. Obviamente, las imágenes del 9 de noviembre de 1989 se ven como algo muy especial, como el símbolo de la dictadura de la RDA, la injusticia hecha un muro de concreto que de repente se derrumba. Sin duda, eso ha sido un momento especial para todas las personas que vivieron estos largos años en la RDA, habiendo sido oprimidas. Y lo que yo sentí claramente ese 9 de noviembre, a pesar de toda la alegría y felicidad, es que ha sido un camino muy largo para llegar hasta ahí. La caída del muro no ha sido un regalo de Dios. Eso no ocurrió de repente. A lo largo de muchos años hubo personas que no se resignaron ante la injusticia, que una y otra vez protestaron, pero lo han tenido que pagar muy caro. Mucha gente que expresó su opinión, que criticó al Estado, ha terminado en la cárcel. Algunos incluso han perdido la vida en la cárcel o cuando trataron de franquear el muro, la frontera que separaba las dos Alemanias. Eso es lo que no se debe olvidar. Este proceso largo que se ha vivido, con hitos como la rebelión del 17 de junio de 1953, las olas de arrestos en los años 1968 o en el 77, en el marco de la expatriación del cantautor Wolf Biermann. Estas han sido algunas de las etapas. Y en el año 1980 hubo otra ola de detenciones de personas que pagaron caro que hayan expresado su opinión. En este sentido, es muy significativo que en 1989 se hayan juntado cada vez más personas superando el miedo, enfrentándose al régimen. Y eso es algo que se debe comprender. ¿Por qué fueron solo pocos al principio? ¿Y por qué llegaron a ser tantas personas que lograron organizar una revolución pacífica? Acabamos de ver las imágenes que muestran claramente que la gente se enfrentó al poder del Estado y, a pesar de todo, dijeron: queremos libertad y democracia. Y creo que eso es lo importante cuando pensamos en la caída del muro. Que sepamos que era la gente que hizo caer el muro. Y ese también es el mensaje para el mundo. Las dictaduras se pueden derribar. Que es un mensaje importantísimo, pero que además Roland Jan nos instala en la perspectiva. Los muros no simplemente caen, los muros se botan. Y en el caso del muro de Berlín, este fue un muro que se empujó con las manifestaciones, el valor, el coraje y el sacrificio de muchísimas personas durante un periodo
un periodo muy largo. Me gustaría preguntarle a Francisco Esteves, porque la caída del muro coincide en Chile con hechos políticos de alguna manera similares, el fin de una dictadura por medios pacíficos. Francisco Esteves, tú también eres parte, además de director del museo, de una generación que estuvo en esa batalla, y me gustaría si pudieras compartir también con nosotros tus impresiones respecto al día en que finalmente el muro cae en Berlín y cómo eso es leído, cuál es el eco, ¿no? Cómo resuena en Chile. Gracias, Paula. Y saludar al embajador, a Christian Helbach y a Roland Jan, y a quienes están detrás de esta iniciativa impulsando a la Fundación Konrad Adenauer y por supuesto a la embajada. Y efectivamente hay un paralelo, bien interesante, un paralelo entre lo que pasa de alguna manera en Chile y lo que pasa en Alemania en esos años. No son exactamente iguales los regímenes, son distintos, pero efectivamente en Chile hubo que también botar el muro de la dictadura. Este es un muro el muro de la dictadura, estoy usando una metáfora, ¿no es cierto?, que se erigió para imponer un modelo cerrado de violencia, de represión, cerrado, digo, a la libertad, cerrado a los derechos, al ejercicio de los derechos. Y este muro en Chile se levanta con el golpe de Estado de 1973. Y lo que hay que decir es que ese muro se construyó con ladrillos de injusticia, con ladrillos de represión, con ladrillos de violencia, y decir que se instaura en Chile una dictadura que hizo sufrir mucho, y una represión de la cual son testigos directamente quienes se resistieron desde temprano a estas injusticias. Particularmente yo quisiera hacer como también un reconocimiento y un homenaje a los familiares de los ejecutados políticos, familiares de detenidos desaparecidos. Nosotros hemos tenido es bien interesante porque esto es paralelo, ahora que estábamos comenzando esta actividad, recordé una iniciativa que hicimos con el apoyo justamente de la Embajada de Alemania en Chile y con el apoyo del gobierno de Hessen, que fue la instalación de estos que se llaman, no sé, mi alemán no es muy bueno, digamos, que se llama Stolpersteine, que son, no sé si lo dije bien, pero son estas piedras de tope que están en las veredas y que hacen un reconocimiento o memoria de quienes fueron en esos lugares detenidos o secuestrados o fueron víctimas de la represión. Ahora que abrimos el Museo de la Memoria para esta extraordinaria exposición, nos llamaban Enemigos, también hago este paralelo con esta otra iniciativa que significa de alguna manera sacar el museo a la calle, ¿ya? El museo no puede ser un lugar de encierro, tiene que ser un lugar abierto. Nosotros siempre hemos señalado que las personas que vienen al museo las reconocemos como ciudadanas o ciudadanos de la memoria. Le damos ese título, porque la memoria es un derecho humano. Y entonces al ver los trabajos que ha hecho Roland, al ver todo lo que se hizo para conservar los archivos de la represión, bueno, también uno se emociona porque se da cuenta de que la lucha por la libertad y la lucha por los derechos humanos nos convierte en una fraternidad, que es la fraternidad de quienes son ciudadanas o ciudadanos de la memoria. Sea acá en Chile, sea en Alemania. Y creo, y quiero ser como bien
claro en esto, que todavía estamos iniciando un camino de recuperación. Ahora ustedes saben muy bien que hubo en Chile un plebiscito, y ese plebiscito abrió las puertas para una nueva constitución que tiene que ser elaborada, porque la constitución que prevalecía pese a sus reformas era una constitución que había sido aprobada en el tiempo de la dictadura. Y creemos algunos que en esta nueva constitución debiera quedar establecido este derecho humano a la memoria, así como el deber de recordar, que compromete a los estados. O sea, no puede llegar en un mejor momento esta exposición, y está en el lugar preciso, el lugar donde podemos activar en Chile esta ciudadanía de la memoria y este deber de recordar. Muchísimas gracias, Francisco Esteves. Es interesantísimo lo que planteas respecto a la necesidad de un rango constitucional para un derecho a la memoria. Me gustaría saber si Roland Jan tiene alguna impresión respecto a qué lugar ocupa la memoria. Quizás coincide en la necesidad de que sea una cuestión constitutiva de una nación, al punto de incluirse en la Constitución, o si no, en qué punto qué nivel de importancia cree que tiene la memoria en el proceso constante de construir una nación. Yo personalmente creo que los individuos tienen el derecho al olvido. No se le debe obligar a nadie a recordar, especialmente cuando alguien ha sufrido mucho. A esta persona no le hace bien cuando se la obliga a recordar este sufrimiento una y otra vez. Pero si bien existe el derecho al olvido para la persona individual, una sociedad democrática tiene la obligación de facilitar la memoria. Es decir, las personas deben contar en cualquier momento con el derecho y la posibilidad de hacer memoria. Y es el Estado quien les debe garantizar esta posibilidad. Existe algo así como una memoria cultural de una nación. De la misma manera existe una memoria cultural del mundo. Tenemos la posibilidad de recordar a base de documentos. Pueden ser expedientes judiciales, testimonios, lugares históricos donde se pueda hacer memoria, donde se pueden intercambiar experiencias. Pero también pueden ser entrevistas con testigos históricos las que nos dan la posibilidad de recordar. Ese es el desafío para la sociedad. Entregarles a las generaciones venideras las experiencias, los conocimientos sobre aquello que ha acontecido en la historia. Estoy convencido que justamente mirando la historia podemos agudizar los sentidos para comprender el presente. Especialmente en las vivencias negativas se pueden sacar cosas positivas. En particular, la experiencia de que se ha superado el pasado. La vivencia de que la gente ha logrado terminar con la injusticia y que hayan tomado el camino de desarrollar una sociedad democrática. Y que se analice muy bien cuáles fueron los errores cometidos, cómo se han desarrollado las dictaduras. Precisamente en Alemania habíamos tenido una dictadura terrible, la de los nacionalsocialistas, que en 1945 se ha podido superar con la ayuda de los aliados, los estadounidenses, los británicos, los franceses y los soviéticos. Y a pesar de ello, en suelo alemán se desarrolló otra dictadura, una dictadura comunista. Y uno se pregunta qué ocurre con estos líderes comunistas que bajo los nazis estuvieron presos en la cárcel, en los campos de concentración, cómo ellos se transforman en dictadores, porque ellos están dispuestos a pisotear los derechos humanos. Estas son preguntas que nos importan al analizar el pasado y nos puede ayudar a prevenir, nos puede proteger contra la injusticia en la sociedad, nos puede ayudar a llenar la democracia de contenido. Por eso creo que la memoria es algo que nos permite crear el presente y el futuro
aplicando un marco donde los derechos humanos son el fundamento de la convivencia. Ahora, en la misma exposición de, de la historia, ¿no? Del devenir histórico, observamos que hay situaciones críticas de las cuales creemos que podemos aprender, y eso lo miramos con esperanza, pero también vemos con profunda desilusión cómo volvemos a cometer los mismos errores, y esa cuestión está dramáticamente expresada en las palabras de Roland Dian cuando habla de sobresuelo alemán, como quienes fueron víctimas de un régimen dictatorial, luego vuelven a vivirlo, incluso protagonizarlo. Y me gustaría preguntar a los dos, quiero partir con Francisco Esteves, respecto a si ustedes creen que efectivamente vamos aprendiendo de la historia, o quienes hoy, en este 2021, ven que se vuelven a desatar lo que algunos llaman los peores ángeles, ¿no es cierto?, las peores tendencias de nuestro espíritu, el regreso al autoritarismo, el progresivo desrespeto a los derechos humanos. ¿Cómo ven lo que está pasando hoy en términos de esa historia que a veces vemos con temor que se repiten sus peores rasgos, Francisco? Sí, Paula, yo creo que quiero vincularme con lo que estaba diciendo, en el sentido de que el derecho a la memoria es un derecho ciudadano, pero el deber de recordar es una obligación pública, es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad del conjunto de la sociedad. Y ambas dimensiones, el derecho a la memoria y el deber de recordar, debieran estar escritos en nuestra Constitución, porque son fundamentales para formar una sociedad democrática que esté fundada en los derechos humanos. Y claro, yo pertenezco a una generación que estuvo en la lucha muy activamente por el término de la dictadura, y una generación de izquierda que también se alegró cuando se supo la noticia de que finalmente había caído el muro de Berlín. Tengo una foto antigua que estaba mirando ayer, y estamos pegando unos afiches alusivos a este momento tan histórico, que era finalmente la caída del muro de Berlín. O sea, era una alegría compartida de que finalmente lo que estaba ocurriendo en Alemania tenía tanta coincidencia con lo que estaba ocurriendo en Chile, donde otro muro, el muro de la dictadura, también estaba cayendo. Y lo que sí es importante también como una conclusión, nosotros teníamos una mirada quizá un poco más ingenua, en el sentido de que creíamos que solo si se volvía a la democracia, como lo estábamos haciendo, eso inevitablemente, por defecto, iba a significar que nunca más se iban a violar los derechos humanos. Teníamos esa idea, ¿ya? Y por eso la lucha por la democracia estaba tan unida a la lucha por los derechos humanos. Hoy día tenemos una visión más crítica, en el sentido de que podemos entender que también en democracia se violan los derechos humanos. Eso es lo que nos han venido a decir también organismos internacionales, organismos de Naciones Unidas, que han estado presentes en Chile ahora con todo esto que ha sucedido con el tema del estallido social, etc. Sin embargo, lo que la democracia permite es que se haga justicia, o por lo menos luchar para que se haga justicia. Y nos entrega otras capacidades y espacios políticos y de libertad de expresión para defender estos valores. Bueno, yo creo que esto significa de que toda la energía que se puso, la energía social, la energía político-cultural, que se puso en Alemania para la caída del muro y que se puso en Chile para la caída de este otro muro de la dictadura, debe mantenerse. Porque lo que necesitamos es que esa energía social, cultural y política
apunte a una mayor democratización de la sociedad y asegurar las condiciones de un pleno respeto a los derechos humanos. O sea, estos principios, estas tareas siguen siendo fundamentales. Y cuando visitamos la exposición llamada de enemigos, o cuando las personas vienen al museo, no podemos decirle, mire, esto que pasó entonces no tiene nada que ver con lo que hay que hacer ahora. Al contrario, lo que hay que hacer ahora es reafirmar los principios de la democracia y los derechos humanos. Y en ese sentido yo puedo decir que la memoria tiene una urgencia de presente. Muchísimas gracias, Francisco. Roland Jan, me gustaría escuchar también sus comentarios para la misma pregunta y para algunas de las cuestiones urgentes que plantea Francisco Esteves, como el hecho de que en democracia Chile ha sido objeto reciente de observaciones de parte de organismos internacionales y de nuestro propio Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a la investigación de violaciones que habrían ocurrido en el país, investigaciones por las cuales ya hay querellas ante la justicia. Creo que la democracia tiene que ser vivida. La democracia, en primera instancia, es un concepto escrito en un papel. En las constituciones es un compendio de normas. Pero justamente de eso se trata. La abreviación RDA significa República Democrática de Alemania. Pero ese Estado no fue ni democrático ni una república. Y en ese sentido ha habido una contradicción. Existía una constitución en la RDA que garantizaba los derechos fundamentales. En ella se establecían muchos derechos de los ciudadanos, pero la práctica era diferente. En la práctica, estos derechos se pisoteaban. Y eso es lo esencial. Siempre hay que revisar qué ocurre en la práctica. La calidad de la democracia se debe monitorear permanentemente. Y se ha demostrado que en Chile se han infringido muchas reglas democráticas básicas. Se ha demostrado que sí ha habido atropellos a los derechos humanos. Constantemente se tiene que verificar si las reglas democráticas son suficientes para darle vida a la democracia, o si existen lagunas en el marco normativo que hacen posible los atropellos a los derechos humanos, y que no se trate solo de casos individuales, sino donde la falencia es sistémica. Y eso es lo importante. Permanentemente enfrentamos el desafío de darle vida a la democracia, pero sabiendo también que las dictaduras se han desarrollado a partir de democracias. También en la Alemania de la República de Weimar tuvimos reglas democráticas que habían constituido un gran logro, pero los nazis en Alemania alcanzaron el poder mediante una elección. Es decir, siempre hay que considerar que la democracia puede ser vulnerable. La democracia permite que también los enemigos de la democracia puedan utilizar las posibilidades democráticas para sus fines. En ello residen peligros y necesitamos medidas de protección para la democracia. Necesitamos algún mecanismo que se hace cargo de esta vulnerabilidad. Necesitamos una sociedad civil que se alza cuando algunos pocos quieren menoscabar la democracia, queriendo utilizar la abertura de la democracia, la libertad de la sociedad para derribar el fundamento de la democracia. Y también en Alemania existen iniciativas, enemigos de la democracia, que tratan de utilizar las posibilidades de la libertad de expresión, el derecho de reunión, para luchar activamente contra la democracia. Y las experiencias hechas en Alemania son parecidas a aquellas que ahora se viven en Chile. Y ahí se ve cuán fuertemente vinculados están pasado,
presente y futuro, y cuán importante es que usemos nuestras experiencias para valorar y proteger la democracia en el presente. Partiendo por la necesidad del respeto y la defensa irrestricta a los derechos humanos, vivimos hoy un proceso de convulsiones en distintas partes del mundo, ¿no es cierto? La caída del muro de Berlín no marca el final de la historia como se anunciaba. La historia siempre sigue, retrocede, vuelve, se revisita. La historia tiene esa forma de sorprendernos. Y hoy tenemos nuevas marchas en las calles del mundo, tenemos nuevas demandas, tenemos urgencias que genera un mundo en pandemia, tenemos a veces esta necesidad, esta urgencia de los más jóvenes de pedir los cambios, también de los adultos. Tenemos sistemas donde el sistema político ya no parece ser capaz como de absorber estos cambios que exige parte de su ciudadanía, y eso pasa en Chile y pasa en otras partes del mundo. ¿Qué es posible, y me gustaría partir preguntándole a Roland, qué cree que es posible aprender de la experiencia alemana en términos de resguardar la democracia, de mantener la paz y los derechos de las personas en tiempos de tanta turbulencia política? En primera instancia, es importante que aprendamos de las experiencias históricas, el que siempre exista la posibilidad de que una sociedad cambie, que lo aparentemente imposible se haga posible cuando la gente lo haga. Ese es el mensaje de la caída del muro. Ese es el mensaje del muro derribado, el que hayan sido personas que se juntaron, pero que también fueron necesarios muchos otros factores que lo hicieran posible. Si vemos lo que está pasando en Bielorrusia, entonces detectamos muchas similitudes con aquello que ocurrió en la RDA. En el año 1989 hubo una elección falsificada en la RDA que provocó las protestas de muchas personas. En el año 2020 hubo una elección falsificada en Bielorrusia que dio lugar a protestas multitudinarias. En consecuencia, el régimen reacciona con la represión. Se encarcela a la gente, se echa a personas del país, son expatriados. Eso también había ocurrido en la RDA. Pero eso también ha hecho crecer el coraje de cada vez más personas que se enfrentaron a la represión. Primero en la RDA, pero ahora también en Bielorrusia. Sin embargo, hay una diferencia esencial. En el caso de la RDA existía una Unión Soviética con su líder Gorbachev, quien quería cambiar el sistema soviético, quien había defendido glasnost y perestroika y quien quería crear espacio para una discusión abierta en la sociedad. Y eso significó que la gente en la RDA no tenía miedo de los tanques soviéticos, que en 1953 habían aplastado la rebelión de la gente. En 1989 no había miedo de los tanques soviéticos porque se sabía que Gorbachev quería posibilitar reformas en la RDA. A diferencia de Bielorrusia, donde hoy hay una Rusia con Putin, un autócrata que apoya la dictadura en Bielorrusia. Es decir, la gente enfrenta el peligro de que, en caso de alzarse de tal manera que se produzca una revolución, el régimen puede temer de perder el poder y llamar al ejército ruso para que invada Bielorrusia. Estas son condiciones marco que hipotecan el éxito de este movimiento en Bielorrusia. Y por eso es tan importante que movimientos de liberación como este reciban la solidaridad internacional. Estos movimientos necesitan el apoyo de afuera. Es importante que todo el mundo deje claro que es inaceptable falsificar elecciones, que es inaceptable oprimir los derechos humanos, que es inaceptable que un régimen se mantenga en el poder con el empleo de la violencia contra personas pacíficas. Ese es el mensaje.
que necesitamos la solidaridad internacional de todo el mundo cuando haya atropellos a los derechos humanos. Tiene que importarnos que se atropellen los derechos humanos en Chile, y lo mismo cuando esto ocurra en China o Hong Kong. Lo importante acá es que aquellos que se levanten reciban apoyo, que se trate de ayudar en forma práctica, pero que también se apoye de manera simbólica. La protesta contra los gobernantes, los dictadores, es extremadamente relevante para dejar en claro que se están aislando en el mundo, que el mundo pacífico no aceptará que se infrinjan los derechos humanos. Muchísimas gracias por la respuesta, Francisco Esteves. Una reflexión en torno al mismo tema, cómo logramos, sobre la base del respeto a los derechos humanos, procesar nuestras separaciones, nuestras diferencias, de manera que se resguarde la paz y la democracia soporte tiempos turbulentos, tiempos más complicados, tiempos de cambio quizás como los que vivimos. Sí, para mí la clave es también es la fuerza que tiene la no violencia. Me refiero a la no violencia activa. Cuando uno todavía ve las imágenes de lo que sucede en el momento en que se está cayendo el muro de Berlín, esta expresión tan fuerte de tanta gente, de tantos jóvenes, mujeres, hombres, que están comprometidos en una lucha no violenta. Una lucha por la no violencia activa, o desde la no violencia activa, por la defensa de los derechos humanos y de la democracia. Ese finalmente, creo yo, debe ser el camino. Y también debe ser el camino, lo fue en ese momento en Chile, lo fue en ese momento en Alemania, y creo que ese es el camino que también en nuestro país debemos seguir. Un camino de no violencia activa. No es fácil porque hay una acumulación de discordias, hay una gran protesta incubada que habla de las desigualdades y que habla de las injusticias en la sociedad, pero el camino que puede producir transformaciones profundas, ese camino es el camino de la no violencia activa. Es el camino que impacta en las conciencias, y ese es el camino que produce finalmente las transformaciones más imperecederas, las transformaciones que permiten construir relaciones de sociedad, o relaciones con la política, o relaciones con el poder, o relaciones con la economía, que estén fundadas en el humanismo y en el pleno respeto a los derechos humanos. Y esto, le digo, no es solo una declaración testimonial que sea válida en los libros. Esta es una afirmación que nace también del análisis de lo que está pasando en nuestro país. Nosotros tenemos que ser capaces de articular alternativas muy ciudadanas, masivas, pero muy ciudadanas, desde la no violencia. Creo que ese es el camino que hay que seguir, y creo que si además existe esta solidaridad internacional a que se refiere Roland, bueno, tanto mejor, porque eso, como se decía antes, la unidad hace la fuerza. Quiero valorar muchísimo en este momento los apuntes que nos entregan Francisco Esteves y Roland Jahn para una conversación que es conmemorativa, que nos recuerda un hecho que ocurrió en 1989, pero que como vemos es una conversación también sobre el presente, sobre el futuro, es una conversación de permanente urgencia. Quiero abrir las preguntas para el público. Darío Nassif
apunta respecto a si los países democráticos deberían velar también por la memoria histórica en aquellos otros países que han sufrido la violencia aparte de distintos regímenes, o si cree que eso es una cuestión más exclusiva de cada país. Yo creo que Francisco algo ha respondido cuando habla de las instancias de colaboración que se han hecho y algunas de ellas con Alemania. En Roland Jan, me gustaría su perspectiva en torno a esta pregunta. Obviamente, el intercambio internacional siempre es muy importante. En Alemania hemos desarrollado un intercambio basado en experiencias comunes que nos permite compartir un discurso con nuestros aliados. Todos estos países de Europa del Este, como la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Hungría, han vivido dictaduras comunistas y poder realizar el intercambio, particularmente basado en expedientes, documentación de las policías secretas que se han podido rescatar, es de gran ayuda. Los estados comunistas habían cooperado, existió una verdadera alianza de las policías secretas comunistas, partiendo con la KGB, que ha operado en forma mancomunada en todos los países del bloque del Este. O el desarrollo de la Solidarność en Polonia, que ha tenido su repercusión en la RDA. Para muchas personas en la RDA, el movimiento de libertad Solidarność ha sido un modelo a seguir. No pocos lo querían replicar, con lo cual la Stasi, la policía secreta, reaccionó con una represión muy dura, encarceló a personas. Yo mismo fui afectado, me encarcelaron porque había colocado una banderita polaca en mi bicicleta expresando la solidaridad con el sindicato polaco. Y hubo una cooperación entre las policías secretas. Analizando lo ocurrido, se debe considerar también cómo funcionaron los sistemas para ver qué experiencias se pueden aprovechar, pero también las otras experiencias. El intercambio concreto con países que han superado dictaduras me parecen muy relevantes. En ese contexto, se nos contacta como asesores. Tenemos muchos aliados en los países latinoamericanos. También tenemos muchos aliados en el mundo árabe. Los tunecinos, los egipcios nos visitaron en el archivo queriendo saber cómo utilizamos los expedientes en la reconstitución histórica. Hemos cooperado también con Taiwán en Asia Oriental, aportando con nuestras experiencias. También en Taiwán, hoy día un país ejemplar de Asia Oriental que defiende la democracia, que sirve también como modelo a seguir al compararlo con China. Este país también ha superado una dictadura. Y mientras mejor se reconstituye una dictadura vivida, mejor se puede desarrollar la democracia. Esta es nuestra experiencia y eso es importante en el intercambio con todos los países del mundo. Muchísimas gracias por la respuesta, Francisco Esteves. Una pregunta que nos plantea Patricia Argandoño, dice, de la experiencia vivida tras el muro luego de su caída, ¿cómo Chile puede llegar a un nuevo pacto social? Dice que se refleje en la Constitución, que nos permita tener un país en paz, más equitativo y con mejor calidad de vida para los más vulnerables. Es una pregunta bien amplia, pero quizás es algo que podemos ir respondiendo entre todos y parte de esa respuesta viene de la experiencia en materia de guardar la memoria y dirigir el Museo de la Memoria en Chile. Claro, me ayuda con la respuesta, Paula, porque efectivamente, como tú lo señalas, este museo tiene una particularidad que se ha ido construyendo con los aportes también de muchas personas. Las personas llegan al museo y traen testimonios, traen cartas, traen fotografías, traen imágenes que se van guardando en el archivo del museo, aparte de la bibliografía, de los estudios, de los análisis, están los testimonios personales. Y cuando las personas vienen al museo
y suben, ahora está más difícil por el tema de la pandemia, pero ya va a llegar el momento en que empezamos nuevamente con actividades presenciales, pero el corazón del museo es el lugar donde están las imágenes de quienes fueron víctimas de la represión durante los años de la dictadura. Víctimas en el sentido de que o fueron ejecutados o fueron detenidos a también hubo muchas víctimas de prisión, de tortura, y víctimas en la pérdida y la conculcación de derechos económicos, sociales. Y lo que nosotros no queremos, voy a usar una frase que se usa en el lenguaje aquí como más cotidiano, no queremos un museo mausoleo. Lo que queremos es un museo activo que haga pensar, cuando tú concluyes esa visita al museo, no digas qué importante lo que se hizo entonces, sino que la conclusión sea qué importante lo que yo puedo hacer ahora. Creo que esa es lo que nosotros buscamos que se produzca, porque de alguna forma la responsabilidad para con la memoria es una responsabilidad que nos compromete en el ahora y en el presente. Y solo así se establecen las consecuencias. Sigo pensando que la memoria no es un asunto solo de personas individuales. La memoria es un derecho colectivo. Y cuando ese derecho se ejerce con participación, entonces se amplían las fronteras. Nosotros estamos muy contentos con esta exposición de los llamados enemigos. Creo que es una exposición formativa de conciencia, y por eso la acogemos con entusiasmo. Claro, va a ser una exposición que puede ser visitada digitalmente, y luego en algún momento también presencialmente tendremos un testimonio de esta exposición. Pero todo lo que se dice en la exposición, me llamaban enemigos, todo lo que se dice en esa exposición tiene una resonancia en lo que nos pasó acá en Chile, y tiene una sintonía con lo que debemos hacer por esta causa que nos une, desde Alemania a Chile, la causa de los derechos humanos y de la democracia. Muchísimas gracias. Quiero también agradecer a quienes están participando a través del chat, que envían sus felicitaciones, que envían sus comentarios, que no vamos a tener tiempo para leer todas sus preguntas, pero quiero agradecer a quienes están conectados con esta valiosa conversación y estos valiosos planteamientos de parte de quienes nos acompañan. Florinda Castillo pregunta en el chat, o hace referencia a una situación que tiene que ver quizás no con aquellos muros más grandes que nos dividen entre países o al interior de una ciudad, como ocurría en Berlín, sino que a veces con esos muros que se construyen entre las personas, entre la ciudadanía y las instituciones, por ejemplo. Y ella plantea el ejemplo en el sur del país, con la población indígena mapuche y la institución de carabineros. Y ella dice, ahí parece haber un muro respecto a que una población se siente en general injustamente tratada y que siente y denuncia permanentemente atropellos, y parece no haber diálogo. Roland Tian, desde su experiencia, ¿cómo se abordan, cómo se derriban esos muros porque un muro está construido de varios muros, esos muros que a veces se empiezan a instalar entre nosotros, en la ciudadanía, entre la ciudadanía y las instituciones que debieran asegurar nuestra protección? Quisiera decir que siempre depende del individuo en la sociedad. La sociedad es la multiplicidad de los individuos. Francisco lo dijo antes, siempre se trata de lo pacífico en la sociedad. Siempre se trata de que la gente mantenga una comunicación pacífica, que las diferencias de opinión se resuelvan en un diálogo, que no siempre se trata de quién tiene la razón, sino que la sociedad busque de manera conjunta el mejor camino para resolver los problemas y,
En este sentido, los derechos humanos constituyen el fundamento para ello. El respeto ante la opinión del otro, el respeto de la individualidad del otro, esa es la base para una sociedad de convivencia pacífica. Por eso es tan importante desarrollar condiciones marco para la sociedad, para que las personas puedan demostrar su respeto, que no se les intimide cuando hagan comentarios críticos, que no existe el control a partir de una ideología que determina cómo las personas en el país se tienen que comportar. Es una tarea permanente que comienza en lo más privado. En mi casa tengo un papelito pegado en la pared que dice: si realmente soy demócrata, no puedo ser el dictador en mi familia. Es decir, se comienza en la familia con eso de mostrarle respeto al otro. Y eso es válido también con los amigos, en la empresa, la universidad, en el equipo de fútbol. En todas las circunstancias se trata de mostrarles respeto a los demás, desarrollar estructuras democráticas donde la gente pueda participar sin miedo, con autonomía. Creo que eso es lo más importante, que la gente pueda vivir sin miedo, que las personas realmente puedan participar con autonomía en un discurso abierto. Lo mismo ocurre con el análisis de la historia. No queremos prescribir cómo la gente tiene que pensar la historia. Elaboramos ofertas para que la gente misma se pueda informar, para que se puedan hacer su propia idea de la historia. Lo importante es que no haya nada preestablecido, que las personas se puedan ir desarrollando en una sociedad democrática, que puedan cambiar de opinión y que junto con otros puedan enfrentar los desafíos de nuestra era, para que se puedan resolver en conjunto los problemas como el cambio climático o el problema de la ola de refugiados. Muchísimas gracias por las preguntas, por la participación y por las respuestas. Las naciones permanecen unidas mientras nos sintamos como ciudadanos y ciudadanas, que podemos tener quizás ideas distintas respecto a diferentes cosas, pero que nos sentimos unidos en torno a un destino común. Por eso el primer paso a la división es empezar a comprendernos erróneamente, no como adversarios, sino como enemigos. El año 2021 se va a inaugurar en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos la exposición Nos llamaban enemigos, el sistema Stasi, aparato represivo, sus mecanismos y sus efectos en el estado de la RDA. Y quiero invitarlos a todos a observar un adelanto de las imágenes, del contenido que va a tener esa muestra. Y esta parte del contenido de la muestra que podremos ver en el museo, naturalmente postergada por los efectos de la pandemia, pero esperamos poder verla el 2021. Finalmente quiero dejarlos con algunas palabras de parte de Andreas Klein, quien es el director de la Fundación Konrad Adenauer en Chile. Andreas, te ofrezco la palabra. Unmute ahora. Muchísimas gracias, Paula.
Hay muchas personas a las que me gustaría agradecer en nombre de la Fundación Konrad Adenauer por organizar este evento. En primer lugar, me gustaría agradecer a Paula Molina, que nos guió maravillosamente a través del programa. Y, por supuesto, a nuestros invitados por sus interesantes contribuciones. Querido Roland Jan, usted conoce la Fundación Konrad Adenauer en Alemania y sabe que nos gusta recurrir a usted y a muchos testigos históricos de su instituto y de instituciones vinculadas con ustedes para darle vida a esta política de la memoria que trabajan la memoria no solo en círculos como este, sino que van mucho a los colegios para conversar con los jóvenes. Aquellos que, como dijo Paula, debido a su edad naturalmente no pueden tener ninguna memoria del muro de Berlín, sino que conocen el tema del muro de Berlín de sus libros de historia. Y nosotros tenemos la suerte de que aún existan muchos testigos históricos dispuestos a ir a los colegios a conversar con los jóvenes. Muchísimas gracias entonces por hacerlo no solo en Alemania, sino también a nivel internacional y especialmente en Chile, un país que tiene varios paralelismos con la historia alemana y que siempre ha demostrado un gran interés por la cultura e historia alemana. Por eso, su contribución es de enorme relevancia. Muchas gracias, herzlichen Dank. Querido Francisco Esteves, igualmente muchísimas gracias por su compromiso, por su tiempo, por su experiencia que comparte con nosotros en esta mañana chilena, dada alemán. Por supuesto, nuestro agradecimiento también va a las instituciones asociadas, la Oficina de Registro de Seguridad del Estado, PSTU, y al Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos en Santiago de Chile. En realidad, el evento de hoy se suponía que iba a tener lugar en el contexto de la inauguración de la exposición Nos llamaban enemigos, como saben, y por las razones conocidas, esto no era posible hoy en día. Sin embargo, la galería de fotos y el vídeo han dado un avance de la exposición que presentaremos el próximo año junto con el Museo de la Memoria, la PSTU y la Embajada Alemana. Por lo tanto, en el agradecimiento institucional me gustaría incluir a la Embajada Alemana y al Estudio de Arquitectura Gewerk. Y la idea de mostrar la exposición en Chile fue iniciada por Birgit Schlegel y Constanze Rossi del Estudio de Arquitectura Gewerk, y por eso estoy muy agradecido por esta iniciativa. Muchísimas gracias. Creo que Roland Jan y Francisco Esteves han dejado muy claro por qué necesitamos un recuerdo, un proceso de conmemoración permanente y un derecho a la memoria. Y me parece que la memoria es hoy más importante que nunca ante el peligro del populismo, las noticias falsas, las teorías de conspiración, la ignorancia y el olvido, que suponen una amenaza y un ataque a las democracias de todo el mundo. Mi generación de alemanes, en paréntesis occidentales, nacidos en los años 60 y 70, está experimentando el periodo de paz más largo de la historia alemana. En la Alemania occidental, desde 1945, hemos estado viviendo en una fase de paz y libertad. 75 años, más que nunca antes.
hemos podido experimentar la reconciliación de los archienemigos de Alemania y Francia, el acercamiento y la amistad con el pueblo de Israel, la comprensión de Europa, la unidad alemana, la unificación europea con los actuales 27 Estados miembros. ¡Qué desarrollo! Y qué triunfo de la libertad y de la democracia. Me rompe el corazón cuando, como por ejemplo el fin de semana pasado, veo a miles de manifestantes en Leipzig manifestándose contra las medidas de corona del gobierno federal y contra la dictadura de Merkel. Es importante para mí subrayar que no estoy interesado en criticar las manifestaciones como tales. Por supuesto, en una democracia el derecho de cada individuo es tener una opinión y expresarla públicamente. Sin embargo, critico enérgicamente la elección de las palabras utilizadas por algunos de los manifestantes. Los manifestantes no solo ponen en peligro la salud de muchas personas en tiempos de pandemia, sino que también son una bofetada en la cara de todas aquellas personas que han sufrido bajo un sistema dictatorial, que han pedido a sus seres queridos a través de la tortura y la ejecución, que han luchado por su libertad y que han derramado muchas lágrimas. Y esta ignorancia me deja aturdido. Por lo tanto, no debemos cansarnos de recordar el terror y sus víctimas. Si lo debemos a las víctimas y los sobrevivientes. El 9 de noviembre es el fatídico Día de los Alemanes, der Schicksalstag der Deutschen. El 9 de noviembre de 1989 experimentamos un día de alegría ilimitada por la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín anunció el fin de la dictadura del SD en la RDA con muchas víctimas, algunas de las cuales siguen luchando con las consecuencias psicológicas de la dictadura hasta el día de hoy. 50 años antes, el 9 de noviembre de 1938, con la noche de los pogromos, los alemanes trajeron un sufrimiento indecible al pueblo judío y posteriormente a muchos millones de personas en todo el mundo. Y debemos recordarnos. La Fundación Konrad Adenauer y sus socios en todo el mundo se encargan de que el recuerdo perdure, de que las víctimas no sean olvidadas. Muchísimas gracias por su atención. Paula, muchísimas gracias por su compromiso y la moderación de este evento. Muchísimas gracias, Andreas Klein. La invitación entonces es, yo creo, a seguir reflexionando en torno a una actividad conmemorativa que no solo nos lleva al pasado, sino como vimos y como hemos estado reflexionando, nos lleva hacia distintos puntos de nuestra historia y nos establece siempre aquellas señales respecto a lo que vale la pena recordar, aquello de lo que podemos aprender y cómo podemos seguir juntos adelante. Yo quiero cerrar con por supuesto, el agradecimiento a haberme invitado a moderar este panel, pero también con palabras de Roland Jahn, que creo que corren para el rol que a ellos se les ha entregado, que es guardar la memoria. Es de alguna manera estar rodeado de aquellos aspectos más oscuros y más tristes y más dolorosos de lo que podemos hacernos unos a otros en nuestra naturaleza, cuando uno observa el registro de las violaciones a los derechos humanos, pero también es estar al centro de la esperanza, porque en cada uno de los papeles que Roland Jahn tiene allí en su oficina, en cada uno de los artículos y los objetos y la memoria que rodea a Francisco Esteves, está también la esperanza humana, la lucha a favor de que las cosas puedan cambiar. Así que muchísimas gracias a los dos, Francisco Esteves, muy buen día aquí en Santiago, Roland Jahn, muy buenas tardes allá en Alemania, Andreas Klein, Dorothee, el agradecimiento para nuestros traductores, por supuesto, Sven Olsson y Margit Schmoll, y a todos quienes hayan estado aquí. Muchísimas gracias.